porque Unión Afirmativa tiene dentro de su misión la promoción y la difusión de la protección jurídica internacional de los derechos de las parejas homosexuales, ya que no quedó expresamente protegida la orientación sexual en el artículo 21, que habla de no discriminación. Entonces decidimos preguntarle a la Sala Constitucional, que es la única capaz y autorizada para interpretar la Constitución, si la orientación sexual estaba incluida en la protección constitucional frente a la discriminación. ¿Basándonos en qué? Basándonos en la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Nos preguntábamos, pero ¿de dónde se van a agarrar para decirnos que no? Entonces, bueno, se agarraron de hacer una distinción entre lo que es el principio de discriminación prohibida, discriminación individual, pero para inmediatamente no reconocerle ese mismo derecho de discriminación prohibida a las parejas homosexuales, cosa que es absolutamente absurda e inconstitucional, si se quiere, porque la Constitución es muy clara en decir que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles. Es decir, no me puedes reconocer solo un grupo de derechos, solo algunos derechos, me tienes que reconocer todos los derechos, y esos derechos obviamente reconoce lo que incluyen los derechos económicos. A una interpretación libérrima que hace la Sala Constitucional diciendo que bueno, pero estos derechos solo se pueden expresar a través de la figura de una comunidad ordinaria de bienes, lo cual, repito, contradice y limita de manera exagerada y abusiva el alcance que le han dado los pactos internacionales de derechos humanos a la protección de los derechos económicos de la pareja homosexual. Venezuela es signataria del Pacto de Justicia Política. El Estado signatario de ese pacto que no reconozca los derechos económicos o que no reconozca el matrimonio homosexual está obligado por el pacto a reconocer derechos económicos equivalentes al matrimonio de la pareja homosexual. Porque en el voto salvado de la magistrada Zuleta, ella expone todas las cosas que nosotros habíamos pedido y entonces dice justamente por esas razones por las cuales está salvando su voto, diciendo que no está de acuerdo con la sentencia, porque la sentencia debió haberse pronunciado por lo que nosotros le estábamos pidiendo que se pronunciara. Nosotros le pedimos, mire, entonces, una vez que la respuesta sea negativa, hacer todo el procedimiento para acudir a la instancia internacional, donde estamos seguros que sí se nos va a reconocer ese derecho, porque ya hay jurisprudencia sobre este tema, como dije antes, en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y nosotros quisiéramos ver qué haría el Estado venezolano cuando una pareja venezolana con una sentencia favorable venga para acá y bueno, qué respuesta le va a dar. La no discriminación, que es lo único que hace básicamente por razón de orientación sexual, se encuentra en América Latina en el año 1987. Y es una sentencia local en Argentina. Inmediatamente después esto se replica. En el año 1992, la primera sentencia que reconoce que no se puede discriminar a la gente en razón de su orientación sexual o sin discriminar el género, en el año 92 en la Corte Constitucional Colombiana. Desde ahí para acá existe, desde el año 98, en la Constitución ecuatoriana, desde el año 2002, en la Ley contra la Discriminación en México, y así sucesivamente en el resto de los países. Eso es pan comido. A ti no te pueden discriminar por tu orientación sexual o por tu identidad. El problema es que es lo contrario que la sentencia de la Sala Constitucional. Las parejas del mismo sexo tienen que tener los mismos derechos que las parejas de distintos sexos, si no es inconstitucional la ley de parejas de hecho. Ley de parejas de hecho uruguaya que entró en vigencia el 8 de enero del 2008. Las protecciones que establece la ley se hablan en condiciones de igualdad tanto a las parejas del mismo sexo como de distintos sexos. Proyecto de ley que actualmente se discute en Brasil sobre el mismo tema, igual tratamiento. México, el Distrito Federal y Coahuila tienen uniones de hecho abiertas a las personas de distintos sexos y del mismo sexo, que es el concubinato registrado. En la constituyente de Ecuador se está discutiendo el tema de las uniones de personas del mismo sexo para extender la protección que ya existe en la Constitución por orientación sexual al área familiar.
En Argentina, en la provincia de Buenos Aires y la provincia de La Plata, hay uniones de derechos reconocidos. Y estamos hablando no de Suecia, o de Noruega o de Finlandia, no, estamos hablando de alrededor nuestro, de nuestros países vecinos. De nuevo, la praxis, la práctica en estos países nos demuestra que nosotros estamos de último. Estamos en el punto más o menos en que estaban las protecciones incipientes de que a ti no te pueden cortar de tu trabajo porque eres lesbiana o gay, o bisexual, o transexual, o transgénero, o lo que sea. Estamos en ese punto que fue superado en la mayoría de los ordenamientos jurídicos de América Latina, ya les digo, desde el comienzo de los años 90. Tenemos un retardo mínimo de 15 años en esta materia. Si ustedes se meten en la página web de la Corte Constitucional Colombiana, corteconstitucional.gov.co, y ustedes ponen orientación sexual en el buscador, les salen ya 28 sentencias sobre el tema de la orientación sexual. 28 sentencias que equiparan hoy por hoy de manera casi idéntica, con excepción del matrimonio, el tema de las parejas del mismo sexo respecto a las parejas de distinto sexo. Entonces sí, las parejas del mismo sexo, dice la sentencia, no están prohibidas por la ley, obvio, que lo más, sino hay una sentencia, no hay ahí una norma como existe en algunos países que condena y prohíbe las uniones de personas del mismo sexo porque la considera penal, como por ejemplo en Guyana. Entonces, obvio que no están prohibidas, pero no están protegidas. Ay, no, qué asco. ¿Qué se puede abrir? ¿Qué espacios se pueden abrir? Y eso no lo para discusión porque ya ven que yo hablo más que no lo van a poner por el lado y ya verán si no tengo más. ¿Qué es lo que vamos nosotros a utilizar de esas sentencias? Básicamente, allá muestra que hace algo el sistema ortodoxo que se quiere crear a través de una praxis que es básicamente una praxis de extrema derecha.